Obviamente cuando muere Juan Camilo Muriño, que era mi mano derecha, pues fue un golpe que desestabilizó mucho mi gobierno, mi persona, en fin, Claro. durísimo. Y luego ya que tengo secretario de Gobernación, primero Fernando Gómez Mont, muy bueno, y luego de él Blake, Francisco Blake, un chavo que venía de Tijuana, de los barrios más difíciles de Tijuana. Donde Blake nació no había agua, no había luz, no había drenaje, no había calle en Tijuana. Sus hermanos a la fecha siguen trabajando de jardineros en San Diego. Pero Blake, un líder joven, creyente, congruente, etcétera, fue mi secretario de Gobernación. Se vuelve a accidentar, ¿no? Sí, fue esos momentos durísimos, muy complicada. Luego la recesión económica, pues, en la crisis de 2009, que es la más grave que ha habido en términos económicos desde hace un siglo, pues es una crisis donde se cae un elefante. Y el elefante cae encima de México, porque la recesión empieza en Estados Unidos y nos cae a nosotros. Fue durísimo. Tú veías cómo venía la economía en picada. Y luego la influenza. Sí, la influenza es que... Estuvo duro, surtidito, pero bien dice la palabra, los talentos que... Tú sabes, la parábola del Evangelio dice que, pues, Señor, estos son mis talentos, me diste muchos, pocos, pero los puse a producir, puse lo mejor de mí y juzga tú. O aquel que recibió y oye, qué mala parta y qué mal me fue. Claro. Con tantas cosas tan fuertes como esta, ¿cómo te alivianabas? O sea, ¿quién era el hombro del presidente? ¿Cómo se tranquiliza uno después de una decisión como estas que dices, tengo que escoger o malo o peor? ¿Cuál escojo? Y toda la noche, ¿quién te cuidaba o quién te ayudaba a ti, a la persona? Bueno, no primero al presidente. Porque nada, y nadie, Margarita. Margarita es una torre, es una fortaleza espiritual enorme, ¿no? Y lo segundo, pues es siempre recurres a qué es lo que me tiene aquí. Me tenía muy motivado mis hijos, ¿no? Yo estoy construyendo un México mejor para ellos y para todos los chavos. Y eso vale la pena más que cualquier pesadilla que estás viviendo. Y lo tercero, muy asociado con eso, la convicción personal de que estás construyendo el bien, de que tu vida, yo creo en México, yo creo que hay que construir el bien común, yo creo que hay que darse a los demás a través de la política, y yo lo estoy haciendo. Y un poco, no recuerdo la frase exacta de Václav Havel, pero la esperanza consiste en estar seguro de que lo que haces es lo correcto. Y eso era un poco lo que me levantaba cada día, ¿no? Desde luego, la parte religiosa, espiritual, los amigos, yo descanso mucho en amigos, el valor de la amistad, de la convivencia, de la alegría, lo aprecio mucho. Entonces, pues ahí lo fuimos llevando, ¿no? Y la verdad tenía un equipo bueno, responsable, entregado. Oye, cuando haces esta guerra frontal contra el crimen, independientemente más allá de politizar las situaciones, y porque fue muy polémico, creo que todas las administraciones tienen situaciones muy polémicas, esta fue una de las tuyas. ¿Tenías miedo, personalmente miedo tú por tu persona, por tu esposa, por tus hijos, por tus familiares, o no? La respuesta es sí, pero déjame abundar sobre eso. Cuando eres presidente, no te puedes hacer pato con una decisión elemental. O enfrentas a la delincuencia o la toleras. Yo tomé la decisión de enfrentar a la delincuencia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son las familias mexicanas. Lo que está en juego es la vida, la seguridad. Y yo lo que descubrí al llegar a Los Pinos fue un proceso que en mi libro le llamé la captura del Estado. Es decir, el crimen organizado se va apoderando, es como una invasión, se va apoderando de pueblos, de ciudades, de policías, y luego de alcaldes, y luego de gobernadores, etcétera. Y esa captura del Estado es la peor amenaza para México. El mayor enemigo de México es el crimen organizado y la captura del Estado. Y yo decidí enfrentarla. Entonces, es una decisión ética y pienso que con aciertos y con errores, por supuesto, pero es la decisión correcta. Oye, de algunas de estas decisiones... Ahora, miedo sí, porque además tuve muchas amenazas. Un día íbamos saliendo de Pinos, iba a tomar el helicóptero, íbamos al aeropuerto y le íbamos a ir a Tampico. Y me dice el general, oiga, presidente, teníamos pocos meses en el gobierno, y el Estado Mayor siempre se encarga de hacer la evaluación de los riesgos. Y pues la verdad es que estamos acostumbrados a evaluar que si la gente le va a dar un jalón al presidente o se va a colgar para una foto, pero con usted pues el riesgo es real. Y a las 2 de la mañana habló alguien al campo militar número 1, dijo que era exmilitar, que había desertado, que ese era su problema y que lo enfrentaba a su conciencia.
pero que lo estaban reclutando para disparar un lanzamisiles al avión presidencial. ¿Cómo crees? Porque él estuvo en fuerzas especiales y que él consideraba, primero, que había aprendido de soldado que el presidente representaba a México, y dos, que este presidente estaba haciendo las cosas correctas. Y colgó, así que Ponce colgó. Entonces, podemos cancelar el viaje, decir que hay mal tiempo. Pues sí, yo creo que sí, general, etcétera. Pero me quedé, no, voy empezando, me van a tomar la medida. Si es falso, me van a tomar la medida estos hijos de su madre. Claro. Y si es cierto, pues me van a tomar la medida. Sí, no, si es cierto, me van a disparar. Entonces, pero general, tomen las medidas. Sí, ya estamos peinando la zona con la Marina, el Ejército. Qué nervio. Y ya está. Pues ya, ¿qué hacemos? Vamos a mandar un avión, el viejo, el avión presidencial. Sí, uno de los que había ahí, de señuelo primero. No, Sí, como de carnada. mandaron primero el avión presidencial que tenía de los tiempos de Miguel de la Madrid, que ya me falló. Lo mandaron y yo iba atrás en otro avión que era del Ejército. Pero antes de eso, antes de subirme al avión, le dije al camarógrafo del CEPROPI que estaba ahí, a ver, venga para acá. Cerré en una habitación, le dije, ponga su cámara. Entonces le dije, María, Luis Felipe, Juan Pablo, No me digas eso. si ustedes llegan a ver este video es que algo muy malo pasó. Pero quiero que me recuerden, a Margarita, quiero que me recuerden siempre como alguien que estaba cumpliendo con su deber, que yo era alegre y yo era feliz sirviendo a México, y quiero que siempre me recuerden así. No. Cerramos el video y al avión. Llegamos, y teníamos 4 eventos, hicimos 2 nada más, rapidito, como entierro de pobre, ¿no? Y vámonos de regreso. Wow. Sí. Qué fuerte. No, bueno, y luego además cuando se juntan lo de tus 2 lamentables secretarios de gobernación, que los 2 mueren en un accidente, ¿no? En una avioneta, Muriño y en el helicóptero Blake. Y mucho se manejó este asunto también. Sí, pero si no había yo sido un investigué a atentado. fondo, estoy absolutamente seguro en ambos casos de que había sido un accidente. En el primero, por una tontería del piloto, en el caso de Juan Camilo. Porque, mira, yo di la orden desde el principio de que todo se hiciera de acuerdo con la ley. Entonces llegan a Gobernación, el primer secretario, se encuentran un Learjet ahí 45 que supuestamente era del CISEN para labores de seguridad. Pues era el avión ejecutivo del secretario que acaban de comprar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a licitar la operación y mantenimiento del avión. Y lo licitan, by the book, ¿no? Entonces, las ofertas y el equipo, etc. Entonces, la empresa que gana era del ingeniero que tenía el taller de Learjet en Toluca. Presentó una plantilla de pilotos perfecta, los mejores de México. Y era la oferta más barata. Pues, el señor es ganador, se queda con el contrato de Learjet, pero a los meses se deshace de la plantilla de pilotos y empieza a contratar oye, Jordi, tengo un vuelo el jueves. Me echas la mano. Sí. Y ese día tripulaba el avión un cuate que no tenía horas de vuelo suficientes. Olvídate en Learjet 45, en Learjet en general. De hecho, el copiloto tenía mucho más horas de vuelo. Y lo que se oye en el avión, yo oí la grabación de la cabina, es que el piloto además habla a torre de control para que le den chance de entrar al circuito de aterrizaje de la Ciudad de México. Pues claro que lo dejan pasar. Es que aquí va el número 1, se oye que dice el piloto, etc. Y se mete atrás de un Boeing 757, creo que venía de Buenos Aires. Por el tamaño del avión debía guardar por lo menos 4 millas náuticas, si no es que 6, porque era un metro más grande que los aviones chicos. O sea, y venía menos de 2. Entonces lo absorbe la turbulencia de Stella, que es el vortex, y a 500 metros de altura se voltea el avión. Todavía el copiloto lo alcanza a agarrar. Déjamelo. Lo endereza, pero ya están cayendo. Y en el caso de Blake, tomó un día muy nublado de noviembre, el más nublado de la Ciudad de México, yo creo. Tenía que ir a una reunión con los ministros de la Corte a Cuernavaca. En lugar de ir por 3, ya un piloto militar, porque entonces que no haya pilotos privados, puro piloto militar experimentado. El piloto toma el helicóptero. Los militares tienen una educación de que les eliminan, yo creo, la aversión al riesgo. Ellos tienen que cumplir una misión. Decide despegar. No nos vamos por Tres Marías, nos vamos por acá, por Amecameca, que hay un hueco ahí entre el Popo y el Valle de Morelos. Pero ahí yo creo que pierde el campo visual, y en lo que pierde el campo visual hay un montículo, hay un árbol, en fin. Pero bueno, sí fueron golpes muy duros. Los 2 eran manos derechas mías, ¿no? Claro. Y luego murió Lujambio, que pudo haber sido... Juan Camilo pudo haber sido presidente de México, Lujambio también, en fin. ¿Cómo
¿Cómo manejaste eso? Por ejemplo, lo de Juan Camilo. Todas son pérdidas tremendas, ¿no? Pero además Juan Camilo, pues tengo entendido que era, pues, había una amistad muy cercana. No, era mi brazo derecho. O sea, entonces, el líder de la campaña, el secretario de Gobernación. ¿Cómo esos días consecuentes a lo que pasó? ¿Qué haces? Entras, tuviste una noche donde hubo un duelo, donde empiezas a llorar, donde necesitas apoyo, donde vas con un tanatólogo. ¿Qué haces? Esa noche pues, ni una lágrima. Todo el día fue investigar, cercar el terreno, pedir asesoría a las agencias aeronáuticas de Estados Unidos, de Canadá, porque era un Learjet de Bombardier, de Francia, en fin. Todos me ayudaron a tomar medidas de seguridad. Y yo tuve mi duelo realmente cuando llegaron mis hermanos, Juan Luis, Mari Carmen, Coco, en fin, y me abrazaron y entonces sí. Ahí fue la primera vez que pudiste llorar la situación. Sí, claro, por supuesto. Durísimo, en fin. Y luego cuando vino el papá de Juan Camilo, creo que años después, que el papá con una gallardía, una hombría y un carácter, dijo, con todo el dolor que él tenía, me dijo, aquí lo importante es que tú estés bien y te mantengas firme. ¿Cómo que? No. Don Carlos es un tipo fuera de serie, en fin. Entonces, bueno, así fue, me mantuve, no podía doblarme, y me mantuve hasta que pasó. Claro, Juan Camilo además tenía la relación con el PAN, con los partidos, y eso se desquebrajó. Claro. Bien.